les bendiga, bienvenidas a esta clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la autojustificación y qué me impide vivir en esta postura para poder estar en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de dar inicio vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia en nuestra vida, Señor, que nos permite, Señor, tener estos tiempos de aprendizaje, donde tú, Señor, nos hablas, Señor, nos enseñas por medio de tu palabra. Hoy pedimos a tu Espíritu Santo que traiga revelación, convicción de esta palabra tuya en nuestra vida y nos permita, Señor, ser transformados el día de hoy. Te damos gracias. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la autojustificación en el creyente y cómo esta postura va a impedir que yo viva en unidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la autojustificación? Bueno, la autojustificación es un modo de evitar la responsabilidad por la falta que se tiene, bien sea a nivel personal o argumentando para demostrar a los demás que él no tiene la culpa. Entonces es importante entender esta postura que hoy en día es muy común en los que profesan la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, vivir en la autojustificación. Hoy es muy común observar a muchas personas que dicen ser creyentes, pero justifican su modo de vivir hacia sí mismos y hacia quienes los rodean, de que la postura que ellos tienen frente al pecado, frente al carácter, frente a muchas cosas que Dios ha determinado que no se hagan, pues ellos lo justifican en su vida. Entonces es importante entender esta postura en el cristiano, porque aquel que se autojustifica en su forma de vivir, pues es una persona que difícilmente estará en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Por eso quizá hoy en día es tan difícil poder percibir la presencia de Dios en muchas personas, porque realmente no se logra distinguir entre si es o no es un hijo de Dios, porque lo que manifiesta pues es como lo que manifiesta todo el mundo. Vive en una naturaleza pecaminosa, sus acciones no muestran realmente a nuestro Señor Jesucristo, sino que vive de la misma forma que vivía sin Dios. Entonces no hay como una verdadera transformación. Ahora que busco vivir en unidad a Jesús, renuncio a mi autojustificación, me salgo del molde del mundo y me conecto con Cristo y así vivir de acuerdo a la cultura que tengo. Es importante entender que nuestro Señor Jesucristo en sí no vino a traer una religión. Hoy en día vemos mucho en las redes sociales cómo las personas discuten por religiones, por pensamientos humanos, dejando de lado realmente el verdadero pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Jesús se paró y dio la primera predicación en su ministerio, Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero en sí Jesús no habló de una religión en particular, sino de un reino, de una cultura que nosotros teníamos que aprender a vivir, porque estábamos en la cultura, en una cultura pecaminosa, habíamos nacido en una cultura pecaminosa y es necesario aprender la cultura de Dios. Pero hoy en día la cultura del reino lo han vuelto más bien un acto de religiosidad. Si bien nosotros pertenecemos a una denominación, porque como ya lo hemos dicho antes, es necesario pertenecer a un lugar, tener identidad, raíz, poder crecer en unidad con nuestros hermanos y manifestar el llamado de Dios como cuerpo de Cristo y cumplir esas funciones por las cuales fuimos nosotros llamados a la iglesia. Debemos de entender que el reino de Dios va mucho más allá que una religión. Hoy en día vemos personas agarradas porque otros van a volver a la religión tradicional, que esa no es, que esa sí es. Y hay mucha discusión en las redes, pero realmente no se está hablando del verdadero objetivo, que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que nosotros renunciamos a ese molde que teníamos para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor en nuestra vida, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, porque ahí hay que partir de allí, no es obligatorio, es simplemente el que quiere creer en nuestro Señor Jesucristo, el que se identifica como
con el Señor como su Salvador, como aquel que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, pues también debe de creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y animarse a renunciar al viejo hombre que éste tenía, o sea, a su comportamiento, a su mala manera de vivir, a sus malos pensamientos, a todo aquello que Dios ha determinado en su palabra que está mal. Entonces, cuando yo entiendo que vivir en unidad con mi Señor Jesucristo es vivir de acuerdo a su palabra y poder separar en que una cosa es que un pastor me ponga un pensamiento de hombre en la iglesia, y otra cosa es la palabra de Dios que me anima a vivir en santidad. El vivir en santidad no se lo inventó un pastor ni una pastora, no se lo inventaron en la iglesia, es un llamado de Dios en su palabra a que es necesario que nosotros vivamos en santidad, que es necesario que nosotros vivamos de acuerdo a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí dice, revelando la justicia del reino, exhibiendo a Jesucristo. Es muy importante que yo como creyente de nuestro Señor Jesucristo realmente muestre al Señor Jesucristo en mi vida y en mi accionar. Por supuesto, habrán unos que en algunas áreas lo reflejen muy bien y en otras todavía falte reflejar al Señor en su vida, pero la autojustificación es la que impide que yo en todas las áreas vaya creciendo y vaya siendo transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sino que me pongo en una postura de defender un pensamiento el cual no está en agrado al Señor. Entonces vemos cristianos que cumplen unas justicias, pero otras no las cumplen. Vemos cristianos que sí se bautizan, se congregan, ayunan, oran, leen la Biblia, pero dejan de lado la misericordia, dejan de lado la bondad, dejan de lado la mansedumbre, etcétera, etcétera. Están aquellos también que se van al otro extremo de las misericordias, pero dejan de lado aquello que nos llena de Dios y que nos mantiene en comunión con Dios, que es la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano que no habla con Dios, y si no habla con Dios, pues es un cristiano que no está siendo transformado. Un cristiano que no hace morir las obras de la carne por medio del ayuno, esa debilidad, esas ataduras, esas opresiones y esas ligaduras que tiene su vida, ese cristiano muy probablemente tiene mucho conocimiento, pero vive en la carne, y esto le puede estar trayendo problemas en su vida personal, en su familia o incluso en el ministerio. Vemos personas con grandes dones, grandes capacidades, pero que son rebeldes, son desobedientes, son personas que maltratan a los demás porque viven en las emociones de su carne. Entonces vemos que realmente hay unos que cumplen unas justicias y otros no cumplen otras. ¿Pero por qué se debe esto? Por la autojustificación. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios y a ser transformados de acuerdo a esa palabra. Por eso es importante que cuando yo me acerque para vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que renunciar a mi justificación como ser humano, a renunciar a lo que yo creo tener derecho porque yo lo pienso así, y realmente entender que yo vivo y muero para Cristo Jesús. Entonces aquí en Romanos 3, 25, 26 dice la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire que nuestro Señor Jesucristo fue puesto por propiciación de nuestros pecados y por medio de su sangre, para que nosotros pudiésemos manifestar su justicia. Es importante que el creyente entienda que la justicia de Dios no es la justicia que yo creo que se maneja en el mundo, sino la justicia que Él determinó por medio de su palabra. Por eso un creyente que no lee la palabra de Dios no puede conocer la justicia de Dios, porque la justicia de Dios está escrita en su palabra, está explícito
cómo debemos de nosotros obrar y que para Él es justo, no para mi pensamiento como humano, porque si nosotros nos acercamos a Dios con una postura de justicia humana, pues vamos a percibir a Dios de modo injusto, porque no se ajusta a lo que yo tengo como concepto de justicia. En cambio, Dios maneja un concepto de justicia muy diferente al de nosotros. Miremos este ejemplo. Para Dios fue justo que su Hijo muriera por muchos pecadores, siendo Él justo y bueno. Si nosotros llevamos eso al ámbito de nuestra justicia, eso sería injusto que alguien bueno muera por muchos malos. Para nosotros lo justo sería que los malos mueran y que los justos no les pase nada. Entonces mire la diferencia entre la justicia de nosotros y la justicia de Dios en su palabra. Y así hay muchos ejemplos de cómo Dios reacciona a diferentes posturas, y si nosotros no aprendemos la justicia de Dios de acuerdo a su palabra, pues vamos a chocar con esa verdad y muy difícilmente vamos a vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la unidad, y lo hablábamos en una de las primeras clases, hablábamos de que era la capacidad de no poderse separar ni fragmentarse, eran uno solo, unidos, unánimes. Y cuando el Señor Jesucristo dice que nosotros vivamos en unidad con Él, pues es lo mismo, un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma fe. Es importante entender esto para poder que la unidad de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nosotros. Dice aquí, estoy aquí para servir en la voluntad de Dios, en su justicia. Cuando nosotros decimos ser creyentes y nosotros deseamos seguir la voluntad de Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros obedecemos su justicia. Aquí dice, percibiendo su presencia en mi vida y en todos mis asuntos. Realmente los que vivimos en unidad con el Señor, tenemos que percibir la presencia de Dios en cada asunto que nosotros vayamos a realizar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro ministerio. En todo debemos cerciorarnos que estemos haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Dice, confiando en Dios que todo cuanto me ocurra, que no sea en consecuencia de mi rebeldía, es para mi propio beneficio. La palabra de Dios dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero hay muchos cristianos que se confrontan y dicen, ¿por qué me pasa esto? También es importante reflexionar que hay muchas cosas negativas que nos pasan a nosotros porque nosotros mismos buscamos que eso nos pasara. Casi un gran porcentaje de las dificultades que tenemos no vienen necesariamente de Dios, que Dios las utiliza para que nosotros aprendamos, pero nosotros mismos nos metimos en esas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos endeudados, nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios y nos endeudamos y después nos vemos con problemas para pagar. Muchas veces no esperamos el tiempo de Dios para una pareja y elegimos en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios deseos, y muchas veces nos equivocamos al elegir a la persona. Muchas veces no planificamos nuestros gastos, no planificamos muchas cosas, no educamos a los niños en el principio de la palabra, y después tendremos a adolescentes rebeldes y quizá con situaciones difíciles en su vida, y muchas veces nuestro corazón se carga contra Dios, como dice que el proverbio, que el hombre tuerce su camino, pero después su corazón se irrita contra Dios. Hace referencia a que el ser humano, por sus decisiones, muchas veces se mete en situaciones que no se debe de meter. ¿Cómo me doy cuenta si es una situación propia o una prueba de Dios? Bueno, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así sea un error mío, Dios va a garantizar que de allí yo sacaré un buen aprendizaje de mi error. Pero cuando hablamos de la prueba de Dios, hablamos de que vamos a poner por obra una enseñanza dada por Él. Vamos a poner por obra el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa prueba no es tan extensa, es una prueba corta, a veces se extiende
porque volvemos a lo mismo, nosotros metemos la mano allí y queremos ayudar al Señor. Pero si realmente nosotros en el momento de la prueba nos refugiamos en las manos de Dios, confiamos plenamente en el Señor, esperamos en el Señor y no intervenimos, nuestra prueba puede ser no tan larga como a veces suele ser. Ahora, hay situaciones que son por nuestros propios errores. Allí es donde debemos pedir perdón a Dios, reconocer nuestro error, aprender de lo que hicimos mal y pedirle al Señor que en su misericordia nos ayude a salir de la situación en la que nosotros mismos nos introdujimos por no pedir su dirección en eso. Dice aquí también, renovando mi mente para salir del reclamo de mi situación actual, que puede ser producto de mis propias decisiones, quitando el inconformismo y murmuración contra Dios. Somos llamados a quitar de nuestra boca la murmuración y la inconformidad de nuestras acciones. Muchas veces nuestras acciones nos van a traer consecuencias nefastas, pero nuestro corazón se enoja contra Dios porque no nos las arregla de manera inmediata. Algo que he aprendido yo en la vida es que cuando las cosas no se ganan con esfuerzo, muy poco se valoran. Y lo mismo pasa en nuestra situación espiritual. Cuando esa parte espiritual no es trabajada, no es probada, no es moldeada por el Espíritu de Dios y las cosas son muy fáciles, no aprendemos a corregir nuestros errores y muy probablemente los volvamos a repetir. Por eso, si tenemos una dificultad en nuestro hogar, tenemos que tener un corazón humilde. Eso también hace falta, eso también hace parte de renunciar a la autojustificación, de decir, bueno, voy a dejar de victimizarme, voy a poner una postura de un corazón humilde delante de Dios y voy a preguntar, bueno, Señor, yo reconozco que he fallado, reconozco que esta situación yo me la pude haber buscado por no pedirte, Señor, dirección, por no esperar tu tiempo. Yo te pido perdón, reconozco mi pecado, Señor, y te pido que me ayudes, Señor, que me des sabiduría y entendimiento para saber sobrellevar esta situación. Eso es renunciar al inconformismo, al reclamo y entender de una vez por todas que vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo es vivir en dependencia a Él. Demostrando sumisión al esperar la ayuda de Dios en mi situación actual, siempre en el tiempo de Dios. Dios determinará cuánto yo debo de esperar para que yo aprenda lo que debo de aprender. Así como un papá quiere lo mejor para su hijo, así mismo Dios quiere lo mejor para nosotros. Habrán cosas que tendremos que esperar un tiempo suficiente para entender la necesidad que tenemos de aprender eso que cometimos, que nos trajo consecuencias, para que no lo volvamos a hacer. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire qué importante entender esta parte, y es que hambre y sed de justicia hace referencia a la importancia de buscar de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es justicia, es santidad, es verdad. Entonces es importante entender que cuando tenemos hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo, pues dice que nosotros vamos también a ser saciados. A veces la persona malinterpreta el hambre y la sed de la justicia como la necesidad de que se cumplan sus requerimientos y exigencias. No, hace referencia a tener hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se menciona como el agua de vida y el pan de vida. Es importante que nosotros nos saciemos de Él y tengamos hambre de Él cada día en nuestra vida. Una iglesia bien proyectada hacia su futuro y su servicio es quien entiende que Jesucristo en su justicia y además se encarga de enseñarle, demostrando su fe en Dios, en aquel que le defiende, le sustenta y cuida. Hermanos, los que realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, somos una iglesia proyectada, y cuando hablamos iglesia, vuelvo al mismo punto de siempre, a nivel universal, más allá de una denominación. Los que realmente esperamos la venida de nuestro amado Señor, hemos entendido que estamos proyectados a que Él venga por nosotros, a que Él venga por su esposa, que Él venga y nos santifique y nos lleve a su reino. Entonces nos proyectamos en vivir en unidad con nuestro Señor Jesucristo, en manifestar su reino aquí en la tierra e ir transformándonos cada día.
Mateo 26:53 dice la palabra de Dios: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Es importante entender esta frase que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí en Mateo 26:53 y 54, que hay cosas que se tienen que cumplir. Hay cosas que en estos últimos tiempos están establecidas. Es necesario que así ocurra porque Dios todo lo proyectó a cómo tenía que suceder para que al final se cumpliese todo lo que Él determinó que se tenía que cumplir. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué postura debemos de tener? Permanecer en la fe y en la unidad de nuestro Señor Jesucristo y entender de que nosotros debemos de esperar en Él. Cuando Jesús iba a ser preso, Jesús responde esta palabra, y es una palabra muy tremenda. Es que le dice: yo tengo la alternativa, en pocas palabras, de solucionar esto de otra forma, pero es necesario que se cumplan las escrituras. Por eso dice en Mateo 26: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Habrán cosas que quizá nosotros como humanos podemos hacer, podemos interferir, pero hay cosas en las que debemos de esperar porque es necesario que se cumpla la escritura. ¿Cuál es nuestra postura? Confiar en el Señor y esperar de que Él para nosotros tiene lo mejor. Vivir en unidad a Jesús. Debo también renunciar a mi autosuficiencia y determinar depender de Él. Vivir bajo el poder y la autoridad de Jesucristo al reconocerlo como mi cabeza, mostrando humildad frente a su palabra. La autosuficiencia no significa que nosotros tengamos que dejar de ser emprendedores. Se ha confundido eso. Hay cosas que como seres humanos es nuestra responsabilidad. Debemos de proveer para nuestro hogar, estudiar, trabajar, proyectarnos en una vida mejor, tener una casa, un carro, tener un mejor prospecto de vida, etc. Eso es diligencia, pero la autosuficiencia es creer que todo aquello yo lo lograré en mis propias fuerzas. Entonces, de mi palabra saco el nombre de Dios. Voy a ponerles un ejemplo de autosuficiencia. Es que yo, si no trabajo, no como. Es que yo tengo que estudiar. Es que si yo no me hubiera esforzado, yo no hubiera tenido lo que tengo. Si vemos en estas frases, lo que se autorresalta es el yo. Pero una persona que depende del Señor siempre le va a dar la gloria a Él. Y dice, por ejemplo, de esta forma: gracias a Dios que me ha dado las fuerzas para poder tener lo que hoy tengo. Gracias a Dios que me da la sabiduría para poder estudiar lo que he estudiado. Si vemos que cuando hablamos de depender del Señor, es que incluimos al Señor como aquel que nos ha provisto de todo lo que nosotros tenemos y que por nuestras propias fuerzas nosotros no lo hemos logrado. Que si hoy estamos vivos es por su gracia, que si hoy podemos hacer algo es por su misericordia, siempre exaltando el nombre de Dios. El que no renuncia a esto va a llegar a un punto en el que también dice: yo a Dios no lo necesito porque yo soy capaz de sustentarme a mí mismo. Habrán cosas que se salgan de nuestras posibilidades o control: una enfermedad terminal, la pérdida de un familiar, una catástrofe natural, una guerra, una enfermedad, tantas cosas que se puede salir de nuestro control, y ahí ya vamos a aprender que realmente es necesario depender de nuestro Señor Jesucristo, porque ya no podemos manejar esa situación. Por más de que nos esforzamos o queramos, no podemos tener una solución de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, si nosotros aprendemos en lo poco a depender de Dios y a reconocer su obra en nuestra vida, pues nosotros cuando estemos en una situación de esas, si llegase a pasar, entenderemos que Dios tiene control de la situación y tiene cuidado de nosotros. Aquí hay otra cita bíblica que dice 2 Corintios 3, 1, 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación?
para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos cartas leídas, nosotros somos lo que el incrédulo puede tener más cerca de Dios. Cuando una persona no conoce al Señor, pues Él busca mirar en nosotros aquello que nosotros hablamos y presentamos a ellos. Cuando nosotros le hablamos de Dios, del Señor Jesús y de su obra, aquella persona que no tiene esa luz en su corazón, que es nuestro Señor Jesucristo, quiere ver en nosotros esa palabra viva y reflejada en nuestras acciones. Por eso el testimonio más grande que todo cristiano puede dar es realmente una vida en honor a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay mucho cristiano desubicado. Nosotros no nos portamos bien por un pastor, nosotros no nos portamos bien por una pastora, nosotros no nos portamos bien por el que dirán, nosotros exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro comportamiento, para que el que no le conoce glorifique el nombre de Dios a través de nuestro testimonio. Por eso es importante entender que nosotros somos cartas escritas por el Espíritu Santo para testimonio a aquel que no cree en el Señor, que nos vea en nuestra vida, que realmente nosotros habita nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender eso cuando nosotros nos damos cuenta que somos cartas leídas por todas estas personas que no conocen de Dios y que somos ese testimonio de Dios en la tierra. Pues vamos a empezar una vida de transformación, una vida de cambio. Vamos a dejar de autojustificar el pecado en mi vida y vamos a tratar de dejar ese molde del mundo y ponernos el molde de Dios, que es el del reino de los cielos, vestidos de esa nueva naturaleza y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para ser personas diferentes. Es triste ver hoy día que mucho cristiano se quiere parecer más a las tinieblas que a la luz, que mucho cristiano se avergüenza de decir que es seguidor del Señor, que mucho cristiano quiere seguir los ritos y las fiestas paganas del mundo, y en vez de marcar la diferencia quiere camuflarse en el mundo. Nosotros no somos llamados a camuflarnos en el mundo, ni somos llamados a vivir en el molde del mundo. Nosotros somos llamados a reflejar a Jesucristo y a salirnos del molde del mundo y a ser diferentes, a que las demás personas que no tienen al Señor en el corazón vean en nosotros esa diferencia. Dice, nuestra confianza está en la fidelidad de aquel que nos llama, capacita y equipa con dones para propinar beneficio a los demás y así manifestar su reino en la tierra. Hoy en día también vemos cómo la gente odia a la iglesia del Señor y no quiere pertenecer a una denominación porque las detestan. Sé que hay muchas han dado mal testimonio y es una herida que está abierta, los cuales muchos han sido lastimados por eso. Pero eso no quiere decir que todas las iglesias, todas las denominaciones sean malas. Hay unas que son de sana doctrina, hay buenos pastores también, hay buenos líderes, buenos siervos de Dios, y nosotros somos llamados a vivir como cuerpo y a manifestar la presencia de Dios y recibir a los nuevos para que también sean edificados. Nadie se edifica a sí mismo, sino que somos llamados a pertenecer al cuerpo para que entre todos los dones y ministerios nos edifiquemos unos a otros. Estoy aquí como iglesia en unidad para servir a la voluntad del Padre Celestial. Nuestro caminar aquí en la tierra es para reflejar la voluntad de Dios y la palabra que Él ha puesto en nuestro corazón para mostrársela a los demás. Ese es nuestro propósito, ser luz en medio de las tinieblas. Dependo de la provisión de Jesucristo en lo que hago.
confiando en que bajo su dirección puedo ser eficaz, eficiente y efectivo. Renovándome para salir de la independencia de Dios al mostrar que no hago nada por mí mismo, sino bajo su autoridad. Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Somos llamados a ser aptos en toda buena obra para hacer siempre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que ser cristiano no es seguir la voluntad de un ser humano común y corriente. La gente piensa que la palabra la escribió un pastor en su pensamiento y no que fue inspirada por Dios para que nosotros aprendiésemos a vivir de una determinada manera. Debemos volver a las sendas antiguas, en búsqueda de la santidad, en búsqueda de la presencia de Dios en nuestra vida y realmente ser diferentes al modelo del mundo. Una iglesia bien proyectada hacia su futuro y su servicio es quien ha desarrollado la convicción de que su suficiencia es Jesucristo, y es por la provisión de su gracia que es equipada para toda buena obra. Somos dependientes de aquel que nos llamó, nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si decimos que creemos en el Señor, haremos las obras que Él hizo. Y al hacer las obras que Él hizo, nos va a llevar a hacer obras incluso mayores, porque tendremos el respaldo de Dios en nosotros. Debemos renunciar a nuestra autojustificación, dejando de lado nuestros intereses propios, nuestros propios proyectos y prioridades para hacer realmente la voluntad de Dios en nuestra vida. Como reflexión a este capítulo de hoy, es importante entender en qué área de mi vida yo todavía defiendo una postura y niego la voluntad de Dios para cambiarla. Es necesario entender eso y empezar a buscar una transformación verdadera en mi vida como hijo de Dios. Bueno, mis hermanas, hoy terminamos esta clase. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que pueda también ustedes ser edificadas. Nos vemos dentro de 8 días si el Señor lo permite. Vamos a orar para quedar despedidas. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido entender qué significa la autojustificación. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y a renunciar, Señor, a cualquier, Señor, justificación en nuestra vida de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad contigo, siguiendo siempre tu voluntad. Amén. Dios les bendiga y les guarde.